recibir el mensaje de nuestro Dios, recibir la palabra. ¿Cuántos están listos, dispuestos, corazones abiertos para poder recibir esa palabra? Con un amén. Amén. Excelente. Vamos a irnos entonces a la palabra de Dios y vamos a analizar Efesios capítulo 3, versículo 19. Efesios capítulo 3, versículo 19. Lo buscamos y lo tenemos allí. El tema, el título, lo hemos titulado, valga la redundancia, llenos de plenitud. ¿Cómo? Llenos de plenitud. El domingo pasado, recordemos en el mensaje, aprendimos que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vimos que Él es Dios, 100%. Vimos qué significa la plenitud. Plenitud, del griego pleroma. Un concepto muy interesante, teológico, filosófico también. La plenitud de la deidad completa, la divinidad, la naturaleza misma de la divinidad, habitando en Cristo. Así que el ser esencial de Jesucristo es divinidad. Eso es la plenitud de la deidad. Lo veíamos el domingo pasado. Hoy, nosotros somos llenos de esa plenitud. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver esta verdad espiritual, porque como dijimos el domingo pasado, vivir una vida plena, una vida llena de bendición, de satisfacción, de gozo, dependerá en gran medida de que usted y yo comprendamos y aplicamos esta verdad espiritual, este principio poderoso de que somos llenos de la plenitud de Dios. Amados hermanos, hay algo muy interesante que vimos, que descubrimos sobre uno de los problemas emocionales y psicológicos que sufren las personas. Y podríamos decir de que todos sufren realmente. Lo que pasa es que algunos lo sufren de manera crónica y entonces se evidencia y los psicólogos lo detectan como un problema, como un trastorno. Y nos estamos refiriendo al vacío emocional o al vacío existencial. ¿Qué es el vacío emocional o el vacío existencial? Mire qué interesante. El vacío existencial o emocional es un sentimiento de apatía. La persona es apática, indiferente, no le interesan las cosas, no siente emoción por algo. Eso es ser apático. Y muchas veces nosotros hemos visto en las iglesias cristianos apáticos con respecto a las cosas de Dios. ¿Le gustaría esto? No sé. ¿Qué le parece tal cosa? No puedo, porque no lo siente. Ese es alguien apático. El vacío emocional se caracteriza por sentimientos de apatía, aburrimiento, alienación social, acompañado de una persistente baja autoestima. Las personas que sufren crónicamente de vacío emocional se sienten menos, tienen baja autoestima, se consideran a sí mismos como poca cosa, como basura. No le encuentran sentido a las cosas, a la vida, ni a lo que están haciendo tampoco. Normalmente las personas con vacío emocional y existencial viven en un estado de ánimo melancólico. Viven tristes constantemente. A diferencia de lo que el Nuevo Testamento nos revela del cristiano. Pablo le dice a los cristianos, estad siempre gozosos, orad sin cesar, estén siempre alegres. Dice, pero la persona que vive un vacío, vive triste, apesadumbrado vive, lamentablemente. Pero en algunos casos llega hasta la depresión, pero en la mayoría de los casos no llega a depresión. Así que está como que entre medio de la depresión, que es de viaje derrotado, y el estar bien. El vacío emocional está como entre la mitad, casi llegando a depresión, pero no tanto depresión. Algunos sí llegan a depresión. Entonces, esta persona que sufre vacío emocional o existencial tiene desesperanza.
no le encuentra esperanza a las cosas. Normalmente las personas decimos, las cosas van a mejorar. El año que viene, este año que está comenzando va a ser mejor que el anterior. De alguna forma, nosotros le ponemos esperanza a las cosas, pero estas personas viven desesperanzadas y tienen un sentimiento de soledad y otros desórdenes emocionales. Por lo tanto, estas personas se aíslan, no les gusta estar con otras personas, se sienten incómodas estando con otras personas, les incomoda estar con otras personas. La persona con vacío existencial se aburre con frecuencia, es pesimista y apática, no le gusta nada. Nada le gusta, nada le provoca alegría. Siente que no hay nada que merezca la pena por hacer, vivir o ser parte o participar. Pero siempre siente que le hace falta algo y este sentimiento se acompaña con una sensación habitual de vacío en el pecho. Dicen, siento como un agujero negro que se chupa todo en mi pecho. Un vacío lo siento aquí. Es una sensación física también. Este problema emocional, psicológico, también se siente a nivel físico. Las personas literalmente dicen, yo me siento aquí un hoyo, un agujero, un hondo. Le hago así, quiero respirar y como que el aire no me da. Quiero aire, pero no obtengo el aire. Ese es un vacío emocional. Podemos decir, amados hermanos, que todos sufren vacíos emocionales, sí. Porque a diferencia de estas personas que necesitan tratamiento o terapia cognitiva, la mayoría de las personas también tienen un vacío emocional, un vacío existencial. La diferencia es que lo llenan ese hoyo con alguna cosa en esta vida. ¿Cómo llenan ese vacío? Las personas que están sin Cristo, están lejos en el mundo, que no conocen a Dios, que no están en la sana doctrina, esas personas llenan ese vacío. Sí, tienen ese vacío. Tienen ese vacío emocional y existencial, pero lo llenan con algo o creen que lo están llenando. Lo llenan con el dinero, quieren acumular más y más riquezas y dinero, quieren vivir más cómodamente. Así que ese es su móvil de vida y lo llenan. Otros lo llenan con las redes sociales y su adicción. Normalmente las personas que tienen este vacío emocional, y por eso decimos que todos tenemos un vacío, están adictas a algo. Estas personas con vacío comen y comen mucho, algunas. Otras, en vez de comer por llenar ese vacío hondo que se siente en el pecho, están constantemente en sus celulares. Y la clave está para descubrir qué pasa con esto es si se le quita eso. ¿Qué pasa si al joven que está adicto al juego y a la adicción del celular le quitan? A ver, solo una hora, no, y ya se siente y no puede estar solo. No puede estar haciendo otra cosa porque se siente vacío, que le hace falta algo. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿qué nos hace falta, amados hermanos? ¿Nos sentimos así y lo estamos tratando de llenar con cosas? Unos se sienten vacíos y dicen, yo quiero una pareja, el amor de mi vida, quiero casarme, quiero tener hijos, quiero una casa o quiero un carro. Porque se sienten vacíos y piensan que con esa forma van a llenar ese vacío. Otros se enredan en los placeres sensuales y sexuales para llenar ese vacío. Otros además en los valores temporales. ¿Qué pasa? Muchas de estas personas sufren un vacío y lo tratan de llenar con otra cosa, pero otras han perdido algo. Se dice también que las personas que sufren esto ha sido porque han perdido seres queridos o porque tenían planes y fueron frustrados. Entonces ellos cayeron en la frustración, en la depresión, en el desánimo, porque tenían sueños desde niños, jóvenes o adultos. Tenían metas, tenían planes, tenían proyectos y no lo consiguieron. Dijeron, yo pensaba que hacer una familia era lo mejor que me podía pasar, pero descubrí que es todo lo contrario. Pensé que yo sacando mi título iba a obtener el reconocimiento, la admiración y aprobación de las personas que me iban a respetar
y al final no siento que le importe a nadie. Y sienten ese vacío. Pero, ¿qué es lo que dice, amados hermanos, la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice hay una verdad espiritual. El Señor Jesucristo dice, sin mí nada sois. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por eso es que nosotros podemos sentir ese vacío. Y la gente del mundo trata de llenarlo con muchas cosas porque el vacío emocional y existencial está. No le encuentran sentido de las cosas porque el gran pleroma, la plenitud de la divinidad que lo llena todo en todos, no está presente en sus vidas. Por eso es que sienten y experimentan esto. Y no pueden seguir. No le encuentran sentido a la vida, propósito y significado a lo que hacen, a sus propias vidas y a los acontecimientos de la vida. No le hallan explicación, aunque anhelan la explicación. Porque dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. No podemos hacer nada. No solo no somos nada sin Dios, sino que sin Cristo tampoco nada podemos hacer. Pero aquí hay una buena noticia. La buena noticia, amados hermanos, es que la plenitud de la divinidad vino a esta tierra. ¿Cuántos lo creen? La plenitud de la deidad se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la palabra de Dios. Ahora, en esta mañana, queremos saber cómo usted puede sentirse lleno entonces de lo que sí lo puede llenar. ¿Qué es lo único que lo puede llenar? Toda la plenitud de la deidad. Y es que la Biblia dice que Dios quiere llenarnos. Vamos a irnos entonces a la palabra de Dios. Y vamos a leer desde el versículo 16. Lo tenemos en Efesios 3, 19, pero vamos a leer desde el versículo 16. Versículos anteriores el apóstol Pablo dice, yo ruego a Dios, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que suceda una cosa. Pablo dice, estoy orando constantemente para que ustedes, iglesia de los gentiles, Efesios, puedan tener una cosa, para que Dios les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Palabra de Dios. ¿Qué vemos acá? El apóstol Pablo nos dice que Dios, mediante el Espíritu Santo, en oración, nos puede dar y nos está dando la fuerza en el hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? El hombre interior es el espíritu del hombre. El hombre exterior es nuestro cuerpo, es lo que podemos ver exteriormente. Pero el hombre interior en la Biblia, ¿sabe qué significa? Significa su espíritu. Su espíritu es lo que siente ese vacío. Físicamente lo sentimos en el pecho, pero espiritualmente es el hombre interior. Ese hombre interior es la mente, la emoción, el sentimiento, el impulso, la voluntad, la conciencia, los pensamientos. Ese es el hombre interior. Así que nos dice aquí la palabra, hey, el hombre interior está débil, está vacío, sin Dios, es cierto. Pero ¿saben qué? Mediante el Espíritu Santo, ustedes tienen la fuerza. Y mire lo que nos dice aquí la palabra de Dios en el versículo 16, haciendo una exégesis rápida de lo que dice el texto. La palabra nos dice, para que según su riqueza del esplendor del poder de Dios, sean hechos poderosos. En la Reina Valera dice, sean fortalecidos. Pero en griego dice una palabra más sorprendente todavía. Y dice, dunamei kratos. Kratos significa poder. De la palabra kratos viene cracia. Y ya nos suena un poco la palabra cracia, democracia, poder del pueblo. Demo, pueblo, cracia. Está la aristocracia. Está la burocracia. Porque cracia significa kratos, poder. Pues nos dice aquí la palabra de Dios que Él nos da kratos, poder.
nos dice la palabra de Dios. La palabra nos dice que nos da el poder, dunamin. Dunamin, que en español nosotros lo transliteramos a dinamita. De hecho, la palabra dinamita viene de la palabra griega dunamis, que significa poder, potencia, una explosión, fuerza. Entonces, dice la palabra de Dios, nos dice a todos los que estamos aquí, a los que están conectados, hey, ¿cuántas veces te has sentido solo? Que nadie te apoya. ¿Cuántas veces te has sentido débil? Que no tienes el dinero suficiente. Porque el dinero es un tipo de poder, ¿sí o no? El dinero da poder. Entonces tú te sientes débil muchas veces cuando no hay dinero suficiente. Débil cuando no hay apoyo. Eso es democracia, poder de la mayoría. Estás débil y nos sentimos débiles cuando perdimos algo que no queríamos perder. Porque el tener es poder también. Por eso las personas tratan de luchar y luchar por obtener más recursos. Porque si usted tiene más recursos es más poderoso que el que tiene menos recursos, ¿sí o no? Exactamente. Pero la palabra de Dios nos dice, hey, ¿sabes qué? Nunca necesitaste estas cosas. Jamás. Jamás. Lo único que siempre ha necesitado el ser humano es ser poderosos por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. La palabra nos dice aquí, a través del Espíritu para el hombre interior. Todos los que hemos sido bautizados, levante la mano a todos los que han sido bautizados en Cristo, amén. La palabra de Dios dice que usted recibió el Espíritu Santo en el bautismo por fe obediente. ¿Lo cree? Amén. Pues el apóstol Pablo le dice a usted, cada vez que te sientas así vacío, emocional o existencialmente, hey, es porque estás perdiendo la fe. No pierdas la fe. Dígalo, no pierda la fe. No pierda la fe. ¿Por qué? Porque la palabra ya le ha dicho, ya nos ha revelado que el Espíritu Santo que recibió usted en el bautismo le da poder. Pero solo póngase a pensar en estos, porque muchas veces lo pasamos por alto. Sí, he escuchado muchas veces que el Espíritu Santo lo tenemos, pero eso no me hace sentir mejor muchas veces. Es cierto. Pero ¿por qué no lo experimentamos? Porque olvidamos que ese Espíritu Santo que habita en nosotros, habitó también en Cristo Jesús. Amén. Y fue ese Espíritu que lo resucitó de entre los muertos. Y fue ese Espíritu que era el dedo de Dios que hacía señales y milagros poderosas. Ese mismo Espíritu era el que se movía por en medio de las aguas antes de la creación de todas las cosas. Fue ese Espíritu que pintó los cielos de estrellas, de galaxias, de constelaciones, para gloria de Dios. Hizo la creación. Ese Espíritu lo tiene usted. Ese Espíritu lo tengo yo. Pero necesita activarlo con oración. ¿Cuántos somos personas de oración? ¿Venimos o nos conectamos constantemente a las oraciones? ¿O oramos todos los días? ¿O cuando usted se siente así? ¿Cuánto se le viene la idea, hey, suave, lo que tengo que hacer es orar inmediatamente? No. ¿Sabe qué hacemos muchas veces? Buscar las distracciones. Buscar lo que nos tape el agujero negro de nuestro pecho. Eso es lo que buscamos, pero el apóstol Pablo nos está diciendo, hey, tú tienes poder suficiente. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Poder suficiente es lo que nos dice aquí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es todopoderoso. Es la divinidad, es la deidad. Y nos ha hecho poderosos. Así que si Él nos ha hecho poderoso, siéntase poderoso. ¿Cuántos se sienten poderosos? Amén. Usted debe sentirse poderoso. Tiene que sentirse poderoso. Algunas personas lo van a malinterpretar. A veces a mí me han malinterpretado, por ejemplo. Porque a veces me han visto como un poco terco. Es que a este hermano Arce le gusta tener la razón. O habla y parece seguro de lo que dice, pero es lo que él dice nada más. Pero es que no, cuando usted está seguro, entonces pareciera, pero no es así, porque usted está seguro de quién ha creído.
Las personas del mundo necesitan riquezas y dinero para sentirse seguras. ¿No se han fijado en algunas personas que tienen más o menos comodidad o tienen más o menos riqueza? En el fondo usted puede ver que tienen muchas inseguridades emocionales y se cubren en el auto, se cubren en la posición, se cubren, pero si le quitamos todo eso, quedan vacíos completamente. Esto pasa. Pero la palabra de Dios le dice a usted, usted es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Pero créalo, sí. Y si lo cree, lo está sintiendo. Pregunto, ¿quiénes se están sintiendo poderosos en esta mañana? Amén. Sinceramente, si todavía no se siente poderoso, es porque usted tiene que creer y meditar más en esto. Tiene que profundizarlo. Tiene que ser constante en la oración. Porque Pablo dice, hey, yo estoy orando para que ustedes logren esto. Quiere decir que en muchos o algunos no va a ser tan rápido, tan fácil. Oh, sí, tengo el Espíritu Santo, salgo potente. No, porque les va a costar a algunos asimilarlo. Pero la palabra de Dios le dice, eres poderoso suficientemente. No te hace falta nada. No debes de temer. Cuando nosotros sufrimos pérdida, no tenemos dinero suficiente, no nos apoyan o los recursos no están allí, entonces usted, como señalamos, comienza a sentirse débil y comienza a buscar la manera, a buscar otra forma. Pero ¿qué le dice la palabra de Dios? Mire esta historia de David. David en un momento se encontraba en las colinas y observó y escuchó a un siervo, y él estaba paseando por allí y de repente observó y escuchó a un siervo que bramaba. Y fue cuando en ese momento le vino la inspiración y escribió lo que encontramos en el Salmo capítulo 42, versículo 1 al 5, que dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Sentía sed, sentía ese vacío, decía, necesito de Dios. Comienza a orar entonces él. Mire, a través del Salmo comienza a orar, comienza a cantar, porque el Salmo se puede orar y se puede cantar también un Salmo. Y sigue diciendo, el alma, mi alma, tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí, de los que están conectados, han llorado muchos días? Esto fue lo que le estaba pasando al rey David. Dice que sus lágrimas eran su pan de día y de noche. Él se sentía completamente vacío, se sentía deprimido, se sentía triste, melancólico, y por eso él lloraba de día y lloraba de noche, dice. Y no tenía consolación. Entonces él comenzó a orar, comenzó a clamar y dice, voy a orar a Dios. Mientras mucha gente le decía, ¿dónde está tu Dios? Así hay personas que nos van a criticar, que le van a decir, ¿dónde está su Dios? Y es que no vas a la iglesia, y es que no estás sirviendo a Dios. ¿Dónde está tu Dios? Así le dijeron a David. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Oiga el sentimiento y la experiencia que David está pasando en este momento. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría comienza la transformación, mírelo, y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te burlas dentro de mí? Oiga la reflexión que hace David, que en un momento él está afligido, pero clama a Dios, y luego él mismo se pregunta a sí mismo, reflexionando, meditando, diciendo, hey, suave, pero ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates? ¿Por qué haces esa pregunta? Espera en Dios, es la respuesta. Mire, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Si lo que tienes que hacer es esperar en Dios.
Ahí está la respuesta. ¿Por qué te turbas? No te turbes. Espera en Dios. David diciéndole a su propia alma, porque aún he de alabarle. Aún he de alabarle, amados hermanos. Muchas veces nosotros nos vamos a sentir solos. Nos vamos a sentir vacíos. Nos vamos a sentir que nos hacen falta algo y por lo tanto usted comienza a comer, porque si no come algo se siente mal. O usted comienza a distraerse en las redes, porque si no se siente mal, no puede estar quieto. Pero la palabra de Dios le ha dicho, en primer lugar, usted es suficientemente poderoso. Usted es suficientemente poderoso porque tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo reciben en esta mañana? Amén. Amén. Eres poderoso, suficiente. No le hace falta más nada. Es que a mí me hace falta tanto. No, es que no le hace falta nada más. Lo que tiene hoy en su vida, en este día, es lo suficiente que Dios quiere que usted tenga para poder glorificar a Dios. Amén. Eso es. Usted y yo muchas veces pensamos que nos hace falta más dinero para estar bien. No es así. Usted piensa muchas veces que le hace falta más personas que lo apoyen. O necesita estudiar más o sacar más títulos. O necesita vender más. Eso es lo que muchas veces creemos, ¿sí? No. No se preocupe, amados hermanos. Usted no necesita más nada realmente. Nada. Usted no necesita comer más. Usted no necesita más dinero. No necesita más bienes. Lo que hoy tiene, Dios le ha dado y es lo que hoy necesita. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el poder suficiente. Eso es lo que Dios quiere darle a usted. Porque Él no quiere que confíe en las cosas de este mundo. Porque las personas que tienen cosas confían en las cosas y pierden su mirada en Dios. Por eso dice la palabra de Dios lo siguiente: estén contentos con lo que tienen ahora. Amados hermanos, dice el autor a los Hebreos, no tengan costumbres con avaricia, pensando que le hace falta llenar un vacío. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Porque Él dice que tú eres poderoso y tienes el poder en el hombre interior. Por eso es que usted, si tiene o no tiene, es fuerte. Si todos le dan la razón o no le dan la razón y lo contradicen, es fuerte. Porque el poder está desde dentro del espíritu, está dentro. Pero las personas del mundo se sienten fuertes si todos le dan la razón. Y si todos lo rechazan, entonces se siente débil porque quiere que todos le den la razón. No es así. Por eso, si le dan la razón o no le dan, sigue siendo fuerte. Si tiene mucho, tiene poco, abundancia o escasez, sigue siendo fuerte, sigue siendo seguro, porque el poder del Espíritu le da por la fe en Jesucristo. El poder que Dios nos da es suficiente. ¿Cuántos dicen amén? El poder que Dios nos da. Y cuando hablamos de poder, es todo lo que usted puede hacer. Eso significa. Porque muchas veces nosotros no comprendemos 100% qué es el poder de Dios. Dice la palabra, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Cuando eres débil, entonces eres fuerte. Porque estás dependiendo del poder del Todopoderoso. Amén. Ahí está. Porque estás dependiendo del poder del Todopoderoso. Así que la palabra nos dice, el poder se perfecciona en la debilidad para glorificar a Dios. Para que el poder que reside en nosotros pueda actuar para gloria de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra. Así que el poder de Dios, dice la Biblia, si alguno ministra, si alguno sirve, si alguno hace lo que hace, recuerden que hay que hacerlo todo para gloria de Dios, pero también según el poder que Dios da. ¿Y cuál es el poder? ¿Cuál es según el poder que Dios da? Según lo que puedas hacer. Según lo que tengas en tu mano. ¿Recuerdan ese mensaje? Cuando Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Eso es todo lo que necesitas. Es suficiente, porque tú eres suficiente. ¿Cuántos dicen amén?
Tienes que decir así, lo que tengo es suficiente. Y cuando me haga falta, Dios lo va a proveer. Y eso es lo que dice en el versículo 20 de Efesios 3, pero vamos a llegar a ello. Somos suficientes. Muchas veces pensamos que no podemos, no tengo la experiencia o el conocimiento o el don o la capacidad o la expertise, no tengo eso. No, Dios dice, eres suficiente, Moisés. Número 1, entonces, amados hermanos, Dios nos da poder suficiente. ¿Lo creen? Amén. ¿Lo creen? Amén. Vamos a comenzar entonces a avanzar, avanzando con lo que somos y lo que tenemos porque viene de Dios. Segundo, Dios nos da amor abundante. Dios nos da amor abundante. Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en sus corazones. Y en el griego dice, habitar el ungido a través de la fe en los corazones de ustedes. La misma palabra habitar de Colosenses 2:9 es la misma katoikeo que aparece aquí. Hay una pequeña diferencia. En el caso de Cristo, la plenitud de la deidad habita corporalmente. Eso es somáticos. Corporalmente habita la plenitud de la deidad. En cambio aquí nos dice cómo habita Cristo. En nosotros habita la plenitud de la deidad. Así es. ¿Cómo? No en el caso literalmente como Cristo, porque si la plenitud de la deidad habita en nosotros corporalmente, entonces, si yo le dijera a ustedes, en mí corporalmente habita toda la plenitud de la deidad, entonces quien está hablando es Dios, pero no soy Dios. Soy un hijo de Dios. Así que en el caso de Cristo, sí, toda la plenitud de la deidad, porque Cristo es Dios, hecho hombre, amén. ¿Cómo es en el caso de nosotros? ¿La plenitud de la deidad está en nosotros? Así es. ¿Quién es la plenitud de toda la divinidad? ¿Quién es? Cristo Jesús. Pues ese, quien es la plenitud de toda la divinidad, dice aquí, habita Cristo en sus corazones. En sus corazones, por la fe de ustedes. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Amados hermanos, que Cristo habite en su corazón significa que los pensamientos, los sentimientos, las emociones, los deseos, las intenciones, la voluntad, el querer y los objetivos de Cristo están en usted, en su corazón. Habitar, que Cristo habite en su corazón significa que usted tiene el corazón y la mente de Cristo. Es decir, que piense como Cristo, que sienta como Cristo, que ame como Cristo Jesús ama. Eso es que Cristo habita en nosotros. ¿Cómo se logra? Dice aquí, por la fe. ¿Qué significa fe? Fe no es nada más extraordinario que creer. Así de fácil. ¿Qué? Solo tengo que creérmelo. Así es, créaselo. Eso es todo. Eso significa fe. Creer que usted en su mente, en su corazón, está Cristo. Y comienza usted a pensar como Cristo. Y es Cristo en nosotros. Jesús en nosotros. Eso es lo que nos dice la palabra. Dice el apóstol Pablo que él llora, él sufre como una mujer que va a dar a luz. Sufre dolores de parto nuevamente por vosotros, dice la palabra, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Solo imagínense la comparación, ¿cierto? Pablo sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en nosotros. Que Cristo sea formado en usted significa que cuando alguien lo ve, vea a Cristo, no lo vea a usted. Por eso el apóstol Pablo dice, es necesario que Cristo vive en mí. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es que no soy yo, no es usted. ¿Por qué muchas veces luchamos por nosotros mismos?
Y a veces decimos, es que yo esto, es que yo lo otro, es que no se trata de usted ya, no se trata de mí, se trata de Jesús en mí, se trata de Jesús en usted. Eso es el propósito de Dios, amados hermanos, que el Hijo sea formado en nosotros. Así que no sigamos luchando en ser quienes somos. Lo que tenemos que hacer es ser como Él. No solo ser como Él, o sea, ser Él mismo. Porque Cristo, habitando en el corazón por la fe, porque lo creo, porque simplemente digo, yo creo que Cristo está en mi mente y por lo tanto comienzo a pensar como Cristo. Y entonces si usted comienza a hablar a las personas, y a mí me ha pasado esto, me ha pasado lo siguiente. Muchas veces a mí me han dicho, es que usted, hermano, dice tal cosa. ¿Y por qué las personas creen que yo soy el que lo digo? Y yo siempre le tengo que explicar esto. No, hermano o hermana, yo no soy el que lo estoy diciendo. Es la palabra de Dios. Y le puedo sacar el versículo, el capítulo, el texto. Y la persona sigue viendo de que no es la palabra, sino que yo se lo estoy diciendo. Que es el hermano Arcia. ¿Pero por qué? Porque cuando usted ha arraigado la palabra en su mente, cuando usted comienza a hablar, los demás parecen que son sus pensamientos. Y no son suyos, son de Cristo. Es decir, usted comienza a pensar ya como Jesús. Ya es su forma de ser. La opinión que usted da ya no es su opinión, es la de Cristo. La persona cree que es lo que usted dice, pero no. Es porque usted comienza a pensar como Cristo. Y entonces cuando habla como Cristo. Y al hablar como Cristo, entonces es la palabra. Usted comienza. Ahí entonces es lo que dice la palabra. Pero dijimos amor abundante. Correcto. Efesios 3:18. En amor han sido arraigados y han sido fundados. En amor. Muy bien. ¿Cuándo nosotros fuimos arraigados y fundados en amor? Porque el texto dice, han sido. Han sido. Cuando usted recibió el Evangelio de Jesucristo, usted recibió la demostración del amor de Dios. ¿Alguien le predicó el Evangelio a usted? Sí. ¿Qué es que alguien le predicó el Evangelio? Significa que alguien le dio a usted conocimiento, información, datos, doctrina. ¿Y qué es una doctrina? Un conjunto de conocimientos, enseñanzas, prácticas, creencias, valores, sistema de pensamiento. Se lo comunicó esa información a usted, se lo comunicó. Alguien le comunicó esa información, ese conocimiento. Ahí usted entonces por primera vez conoce el amor manifestado de Dios para el mundo. Usted no tenía idea antes. Usted nació como todos nacimos. Lo primero que vimos desde pequeño, más grande, nuestros padres, los familiares, eso tuvimos, escuela, comida, amigos, eso lo vimos nosotros, pero no veíamos a Dios. Alguien nos predicó este conocimiento, esta información y nos dijo, ¿sabes qué? Hay un Dios. Ah, ¿en serio? ¿Sabes qué? Hay un Dios. Y ese Dios que creó el cielo y la tierra, como Pablo le estaba contando a los atenienses, ese Dios, creador del cielo y la tierra, envió a su hijo. Ah, que tenía un hijo. Ajá. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces usted comenzó a recibir esa información, ese conocimiento. Viene usted lo cree. Cree esa forma de doctrina. Cree en esa buena noticia. Confía porque le comienzan a compartir información de esa persona llamada Jesús, el Mesías, que vivió en Nazaret hace 2000 años. Le comienzan a decir lo que dijo, lo que enseñó, cómo fue él. Comience usted a recibir ese dato, esa información, ese conocimiento lo comienza a recibir usted. Y usted ahí comienza a descubrir y a conocer cómo es el amor de Dios. El domingo pasado dijimos, Jesús diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto a Dios.
ha visto al Padre Celestial. Eso comienza a tenerlo. Pero eso es lo inicial. Dice aquí, en amor han sido arraigados. ¿Cuándo me arraigué y me fundamenté en amor? Cuando recibió el Evangelio y ese conocimiento primario, básico, los rudimentos de la doctrina de Cristo, usted lo recibe, entonces usted se cimenta en amor. ¿Qué es cimentado? Cimentado, la figura es un edificio que tiene una base sólida. ¿Qué es arraigado? Una planta, un árbol que tiene raíces fuertes, eso es arraigado. ¿Qué nos dice aquí? Que el conocimiento de la demostración del amor de Dios, que es el Evangelio, debe ser los nutrientes que usted toma como una raíz del suelo, que lo harán crecer y desarrollar lo que a continuación vamos a ver. Y también que sea sus bases sólidas para mantenerse firme, sin moverse, avanzando hacia la meta del Evangelio mismo que recibió. Eso es, en amor han sido arraigados y en amor han sido cimentados. ¿Para qué? Dice aquí, para que sean lo suficientemente fuertes, dice la palabra de Dios. Y aquí está lo que dijimos al principio, poder suficiente. ¿Tenemos poder suficiente? Amén. Pues Pablo lo vuelve a repetir. Lo vuelve a repetir. Porque esto es potente, esto es poderoso, esto no tiene que obviarlo. Porque Pablo primero dijo, ¿saben qué? El Espíritu Santo les da dunamis, poder en el hombre interior para que sean fuertes suficientemente. Y lo vuelve a repetir ya en el versículo 18, diciendo, ustedes han sido en amor arraigados y cimentados para un propósito, para que sean lo suficientemente fuertes. ¿Ahora para qué? Para recibir completamente el amor de Dios. Me salté unas cuantas palabras, pero vamos a eso. El propósito es que yo me cimiento porque es lo básico, pero tengo que desarrollar ese amor, que es la demostración del amor de Dios en nosotros y hacia el mundo. Así que esto dice aquí la palabra, que nos hace capaces, aptos. Eso es lo que significa cuando la palabra dice sean lo suficientemente fuertes. ¿Qué significa suficientemente fuerte? Capaz. Cuando uno dice, eres capaz de hacer esto, significa que tiene el suficiente poder para ejecutar eso de acuerdo a lo que se requiere. No es ni más ni menos. Es apto, es capaz, es adecuado. ¿Tienes la fuerza para levantar este bolsón de cemento? Sí, dice. Es capaz, significa lo suficientemente fuerte para lograr eso. Entonces, lo que nos dice aquí la palabra es que usted y yo tenemos la suficiente fuerza por el Espíritu para recibir completamente el amor de Dios. En su versión de Reina Valera dice un poco diferente a lo que estoy diciendo, porque es que este es el análisis. Porque en griego dice, sean lo suficientemente fuertes como para tomar o recibir con ansias. Con ansias. En las versiones que tenemos ahí en la Reina Valera dice, capaces de comprender, ¿verdad que sí? Así dice, ¿verdad? Ahí cuando leemos eso en Reina Valera del 60, lo que leemos es, sean plenamente capaces de comprender cuál es la altura, la anchura, la profundidad y de conocer el amor de Cristo, que todo eso dice en la Reina Valera. Pero en el griego, lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo es que Él nos hizo lo suficientemente fuertes como para recibir con los brazos abiertos y tomar el amor de Dios. ¿Qué significa tomar? ¿Y cuál sería la diferencia entre tener algo?
Si usted viene aquí, por ejemplo, o alguien viene y entra mientras yo estoy predicando, esa persona me va a ver ya con el micrófono en la mano. Ahorita, pues. Ustedes me están viendo ya con el micrófono en la mano. Entonces, ¿cuál es el verbo que se utiliza? Tener, ¿verdad? Yo tengo el micrófono en la mano. Pero la palabra que dice ahí es tomar. ¿Tomar qué es? Tomar nos da la idea de que hay un momento donde no lo tengo, voy, lo tomo y ahora ¿qué? Ya lo tengo. ¿Sí o no? Eso es tomar, a diferencia de tener. Tener, ya lo tengo, pero tomar es escena 1, no lo tengo, escena 2, lo agarro, escena 3, ya lo tengo. ¿Qué nos quiere decir aquí la palabra de Dios? Que el amor de Dios, amados hermanos, necesitamos tomarlo. Y es que Dios no nos ama ya. Claro que sí. Pero necesitas recibir y tomar el amor de Dios. Cosa que si no te levantas a tomarlo, no vas a ver el amor de Dios. La palabra de Dios ya nos dijo, y esta es la razón. Oiga bien, esto es poderoso. Esta es la razón por la cual muchos cristianos, aunque son bautizados y escucharon el Evangelio y que Dios sí, Dios ama, que Dios de tal manera, Juan 3:16, que sí, Cristo me ama, ya lo sé, no experimentan el amor de Dios. Esta es la razón. ¿Por qué? Porque tal vez no le han enseñado, no le han dicho que el cristiano debe estar arraigado y cimentado en el amor del Evangelio, que es la básica doctrina, para que luego él se levante y la tome. Y tome el amor. Tome el amor de Dios. Lo experimente. Lo vea. Lo conozca. Lo comprenda. Lo reciba. Lo sienta. Por eso es que muchos, amados hermanos, viven tristes, con melancolía. Viven en depresión siendo cristianos. Años de cristianismo y después que se bautizaron. Y viven así todavía, ansiosos, deprimidos, con tristes. ¿Qué te pasa? Estoy triste. ¿Y qué pasó? ¿Algo te sucede? No sé. Tampoco saben por qué están tristes. Muchas veces no saben por qué están tristes. No sabemos por qué estamos tristes. Pero nos dice aquí la palabra, Cristo habita en su corazón por fe, en amor han sido arraigados ya y cimentados para. Usted recibió y obedece el Evangelio para algo, para que se levante, camine, tome con anhelo el amor de Dios. Y lo ha hecho capaz el Espíritu Santo, lo suficientemente fuerte como para conocer, comprender, tener, tomar, recibir y experimentar en última instancia. Mire bien, experimentar en última instancia el ser amados por Dios. Por eso es que en la Reina Valera del 60 lo traducen un poco diferente, pero con la idea también. ¿Qué dice en la Reina Valera del 60? Para que sean plenamente capaces de comprender la altura. Y ya comienza Pablo a decir, la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios. Nos dice la palabra aquí, plenamente capaces de comprender el amor de Dios. Si usted y yo no comprendemos el amor de Dios, no lo vamos a experimentar, el amor de Dios. Va a estar atribulado, tentado, afligido, y el amor de Dios ya ha sido derramado, dice Pablo a los Romanos. Pablo a los Romanos dice, el amor de Dios ha sido, dice, es algo que ya sucedió y está presente. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en sus corazones por el Espíritu Santo, dice. Pero hay cristianos que se bautizaron durante años y se supone que por fe el Espíritu vino y no experimentan, sienten que son amados. Y por eso anhelan el amor de otro o de otra. Por eso anhelan la aprobación de otros y de otras. Anhelan
Porque se sienten vacíos, porque no se sienten llenos del amor. Mire lo que pasa. Entonces quieren ser amados, comprendidos, entendidos, y si no son amados, o no los comprenden, o no los aceptan, ni los aprueban las personas, se sienten mal. Muchas veces hasta nos da pena y vergüenza pedir una oración o compartir nuestro testimonio porque estamos pensando en el qué dirán, porque tenemos miedo al rechazo, porque tenemos el anhelo de que seamos amados por la gente, cuando Diosito te dice y te mira en los ojos: hey, pero si yo te amo, aquí estoy. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Cuando a veces usted está pensando en el amor de su marido, Dios está viendo y dice: hey, pero si yo te amo. ¿Sí o no? Yo te amo, dice el Señor. El Señor quiere que su amor sea suficiente para usted y para mí. Y que no anhele otros amores entonces. ¿Ya? Que no desee. Y entonces se desespera, se pone mal, toma malas decisiones. Porque quiere ser comprendido, amado, aceptado. Y si lo rechaza alguien, le afecta. Porque está perdiendo el horizonte de que Dios es quien lo ama. Por eso es que Pablo dice: para que sean plenamente capaces de comprender, lo suficientemente fuertes como para ir a tomar, recibir, para conocer, experimentar, sentir, comprender, entender el amor de Dios a su alrededor, en medio de circunstancias y situaciones adversas, ver el amor de Dios. En un momento no tiene algo que comer y de repente aquí hay una bendición y dice: aquí está el amor de Dios. ¿Ya se fijó? Aquí está el amor de Dios. De repente le dan una mala noticia, pero luego se fija que hay otra cosa chévere en su vida. Aquí está el amor de Dios. Y lo ve. Comience a ver, amados hermanos, el amor de Dios. Comience a verlo ahí está. Lo que pasa, el amor de Dios es muy alto y por eso no lo vemos, porque es muy alto. Lo que pasa es que es muy ancho, por eso no lo vemos, tan profundo. Es tan ancho, es tan profundo, es tan alto, es tan extendido que no lo vemos. ¿Ya se fijó? ¿Por qué las personas del mundo siendo bendecidas no se acuerdan de Dios? Dice que la palabra que Dios hace llover sobre justos e injustos. Dios bendice, Dios. Y la gente, nada. ¿Por qué no se mueven y no dicen: ve, hombre, Dios me ama? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no ven el amor de Dios, porque el amor de Dios es tan grande que no lo ven. Por eso necesitan el Evangelio, para que con ese conocimiento puedan comprender, recibir y experimentar la altura, la anchura, la profundidad y la magnitud de la presencia de Dios, y comience a ver el amor de Dios y sentirlo y decir: yo soy amado por Dios. ¿Cuántos pueden decir eso? Yo soy amado por Dios. Amén. Digan después de mí: yo soy amado por Dios. Amén. Yo soy amada por Dios. Eso es. Ya no van a haber padres que le reclamen a sus hijos que no lo aman, porque se van a sentir llenos del amor de Dios. ¿Ya se fijó? Como dice Yokoi Kenji: yo como padre amo a mi hijo porque soy su padre, lo necesito y lo merece, pero que mi hijo me respete. Ese es el trato, dice él. El trato es que yo te voy a amar, eres mi hijo, pero tú me vas a respetar. Si me amas, es algo extra, eso estará en ti, pero lo que necesito es que me respetes, dice. Y yo te voy a amar. Pero cuando no tenemos esto claro, amados hermanos, mendigamos y exigimos y demandamos hasta el amor de nuestros hijos. Y los hijos, nuestros hijos, no son lo suficientemente maduros ni capaces de comprender lo que significa amar a alguien. Más bien los traumamos cuando les demandamos desde muy pequeños que nos amen y que nos comprendan y que nos entiendan cosas bien confusas que tenemos nosotros los grandes, ¿sí o no? Pero cuando usted está claro de que está usted en el amor abundante, entonces usted está
con el Señor, lleno de Dios. Y finalmente, amados hermanos, tenemos la presencia de la divinidad. Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todos los demás conocimientos, para que sean llenos, el fin, de toda la plenitud de Dios. Ahí está, amados hermanos. ¿Cuándo se va a sentir lleno de Dios? ¿Cuándo se va a sentir plenamente lleno de Dios? Pues el texto me dice que cuando conocemos la altura, la anchura, la profundidad, toda esa magnitud del amor de Dios que excede a todo conocimiento, cuando usted comienza a ver ese amor de Dios y se siente amado por Dios y que el amor de Dios le es suficiente, que usted se siente suficientemente amado, entonces se va a sentir suficientemente lleno, pleno por Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Usted va a comenzar no solo a sentirse lleno y feliz y contento y satisfecho de ser amado por Dios, sino la presencia misma de la divinidad, porque recordemos que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, ¿verdad? Ok, cuando Cristo habita en su corazón, entonces la plenitud de la deidad comienza a manifestarse. Sí, el Espíritu Santo, la presencia misma de la divinidad, lo recibe en el bautismo. Por eso es que siempre hablamos del bautismo, ¿verdad? Una y otra vez. Porque por fe en el bautismo usted recibe el Espíritu Santo. Si no, no lo recibe. Entonces, la presencia de la divinidad va a ser un poder que actuará en usted. Y oiga lo que pasa cuando usted es consciente de esta verdad y la obedece y la cree. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso, después de que usted es lleno de toda la plenitud de la divinidad, al conocer ese amor de Dios, y aquel que es poderoso, ¿sabe qué va a hacer en su vida? ¿Qué va a hacer en mi vida? Tiene poder para hacer que todas las cosas sean mucho más abundantes de lo que usted está pidiendo en oración. ¿Cuántos quieren experimentar una abundancia en Cristo? Amén. Gloria a Dios. Pues luego de decir todo eso, Pablo, que yo oro para que su espíritu, hombre interior, esté fuerte, para que recuerden el amor del evangelio en el cual están arraigados y cimentados, para que sean lo suficientemente fuertes y capaces de tomar y conocer y comprender el amor de Dios y experimentarlo y ser plenos en Dios. Pues una vez siendo plenos, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que sucede? Versículo 20. No se pierda esto. Dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso, mire cómo dice, y aquel que es poderoso, como diciendo, una vez que usted se siente y sea lleno de la plenitud de Dios, su presencia, y comience a participar de su naturaleza, porque Pedro dice que nosotros por medio del Espíritu Santo somos participantes de la naturaleza divina. ¿Y sabe qué significa eso? Que el fruto del Espíritu Santo comienza a emerger en usted. Usted comienza a manifestar la cualidad infinita de Dios, del fruto del Espíritu, como es el amor. Comienza a amar porque el amor ha sido derramado. Comienza a tener gozo, comienza a tener paz. Es más, usted no va a tener paz, usted va a ser paz. Usted no va a tener amor, usted va a ser amor. Porque usted va a personificar la cualidad infinita en usted. Usted va a comenzar a ser amor. ¿Cuánto voy a escuchar esa expresión de que le dicen a una persona, es que ese es un amor? ¿Quiénes de los que están aquí son un amor? ¿A quién de los que están aquí le han dicho, usted es un amor? ¿A nadie? No, pues hay que ser amor entonces. Hay que llenarnos del amor de Dios, porque cuando usted tiene esto, entonces la plenitud de la divinidad va a hacer que usted sea amor, gozo, es que estés alegre, paz. Usted va a ser paz. No necesita ir a un lugar para que haya paz. No necesita alejarse de la gente para tener paz.
usted va a hacer paz. Mire qué poderoso, esto es totalmente diferente. Mientras los budistas dicen, se van largo para tener paz, se apartan de los demás para tener paz, dice la palabra, el fruto del Espíritu es paz, o sea, usted se convierte en paz. Es paz. Experimenta la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y entonces, una vez que esto pasa, o a medida que va experimentando eso, ¿sabe qué dice aquí? Hay una promesa poderosa, no se pierde esta promesa. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí, esta idea se conecta con tomar. ¿Se acuerda que dijimos, tienes que avanzar y tomar el amor de Dios? Correcto. Pues así como nosotros somos capacitados para que se levante y tome el amor de Dios y comience a experimentarlo entonces, dice aquí en el verso 20 de Efesios 3:20, que aquel es poderoso. Amén. Pero además de que aquel que es poderoso, dice, aquel es poderoso para hacer todas las cosas abundantes, ¿sí? Pero también dice, según cómo lo va a hacer abundante. Según cómo. ¿Ya lo leyó? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas abundantes. Amén, decimos nosotros. Dios tiene el poder de hacer abundancia en su vida, ¿sí o no? Amén. Pero según cómo lo va a lograr. ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? ¿Me siguen el versículo? Efesios 3:20. Según. ¿Qué dice ahí? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? No lo tenemos. Hay que seguirlo con la Biblia. Aquel es poderoso para hacer todas las cosas abundantes. Amén. Mucho más abundantes de lo que está pidiendo o entiende. Según. En otras palabras, eso lo va a hacer según algo. Dios va a ser poderoso en su vida y va a abundar en su vida según algo, sí. ¿Según qué? Según Él. ¿Cómo? Según el poder que actúa en nosotros. ¿Ya se fijó de qué depende que usted experimente la abundancia de Dios? Depende del poder que actúa en usted. Si usted no deja actuar el poder, no hay abundancia. En la medida en que usted permita al poder que actúa en usted, actuar en usted, a través de usted y manifestar la plenitud de la divinidad, es entonces donde el Señor nos va a utilizar abundantemente y vamos a experimentar el amor y la plenitud de Dios. Así que, amados hermanos, ¿qué significa ser llenos de la plenitud de Dios? Es que somos llenos de poder suficiente. Amén. Amor abundante. Amén. Y presencia de la divinidad. Eso significa ser llenos de plenitud. Una vez más, para que no se le olvide. Ser llenos de plenitud es que somos llenos de poder suficiente, amor abundante y presencia de divinidad. Tenemos el poder suficiente y eficaz a través del Espíritu Santo. El amor abundante de Dios desde el Evangelio y comprobando y comprometiéndonos con su amor y su presencia divina que nos llena de su plenitud para ser partícipes de la naturaleza divina. Por tanto, ¿qué debemos hacer en este año 2024? ¿Cuál es el llamado a la acción que Dios nos está invitando a hacer con el mensaje de esta mañana? ¿Qué tiene que hacer usted con este mensaje? ¿Qué es lo que hay que obedecer? Lo siguiente: doble sus rodillas ante el Padre Celestial para que Él nos conceda, conforme a las riquezas de su gloria, más poder. ¿Cuántos quieren más poder? Más fortaleza, con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso es lo que hay que hacer y vamos a orar para eso. Entonces, ser más conscientes de que Cristo habita por la fe en su corazón. Eso necesita hacer.
Orar. Segundo, ser más consciente de que Cristo habita en su corazón para que piense y sea y sienta y actúe como Cristo, a fin de que arraigado y cimentado en amor, sea plenamente capaz de recibir con ansias, junto con todos los santos, porque si usted lee el texto no dice esto es individual, no, esto no es individual, esto es junto con la iglesia, dice, junto con todos los santos, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del conocimiento y la experiencia del amor de Cristo. Eso, que excede a todos los demás conocimientos y saberes. No importa los saberes y conocimientos extras que tengamos, eso es el mejor, es lo que necesita, conocer el amor de Cristo. Y entonces, ser lleno de toda la plenitud de Dios, lo cual es su presencia y su naturaleza divina. De esta forma, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, Él se glorificará en la iglesia de Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, dándonos a todo lo que nos haga falta. Todo lo que nos haga falta, Él lo va a dar. Todo lo que le haga falta a usted en este año, Dios lo va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo va a dar conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que profundicemos en oración en este nuevo año 2024, en la meditación escritural, para conocer más a Jesús y comprobar en la palabra, mediante su obediencia, confiando totalmente en Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque nos permitiste recibir esta palabra. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Te rogamos que nos ayudes a creer más, que podamos obedecer a esta verdad espiritual y podamos glorificarte. Te rogamos que nos lleves con bien hasta nuestros diferentes hogares y podamos glorificarte día a día, que podamos ser llenos de toda la plenitud divina y ser abundantes en Jesús. Líbranos de todo peligro, todo mal, ahora que regresamos a nuestros hogares, y que seas tú recibiendo la adoración como un olor grato y fragante. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pedimos y te damos gracias. Amén.